Buenas tardes, nuevamente tuvimos ahora una pequeña dificultad con nuestra señal y se nos cayó el video, pero bueno, más tiempo para conversar. Aquí hemos venido conversando sobre nuestro tema de cuidador y cuidado compasivo. Para los que de pronto apenas se están conectando y no lograron ver los avances que ya teníamos, vamos a retomar un poquito de lo que estamos hablando, cuidador y cuidado compasivo, en compañía de Juan Pablo Triana. Él es gerontólogo, especialista en gerencia de la protección social, con más de 18 años de trabajo con las personas mayores, y está con nosotros hoy hablando de cuidador y cuidado compasivo. Y vamos a volver a tocar un poquito el tema de viendo la compasión como ese entender, ponerme en el lugar del otro, entender el sufrimiento, el dolor del otro, tratando de ayudar y tomando acciones para aliviar o atender esa situación, ese dolor del otro, ¿cierto? Aclarando que no es la compasión desde la lástima, desde esa mirada, sino desde ese valor de ayudar, de atender. Juan, nuevamente demos otra vez la bienvenida y hablemos un poquito sobre quién es ese cuidador, por qué llamamos cuidador, qué tipos de cuidadores hay. Hola Marley, muchas gracias por la invitación. Nuevamente pues retomando este ejercicio tan bonito que estábamos compartiendo. Hoy estamos hablando de un tema realmente muy interesante, del cual nosotros, digamos como profesionales, podemos compartir unas experiencias muy significativas para las personas que nos están viendo a través de este live, y es importante también invitar a las personas a que nos hagan preguntas, ¿cierto? Si tienen alguna inquietud, pues que la hagan. Quiero contarte precisamente con el tema que tú estabas tocando, Marley, del cuidado compasivo, y creo que mencionabas algunos aspectos importantes ahí, ¿cierto? Y es no ver la compasión con lástima, o sea, no ver el cuidado como algo lamentable, porque finalmente cuando hablamos de compasión es ponernos en los zapatos del otro, ¿cierto? Es entender la situación que está pasando la otra persona y cómo de esa manera, en medio de ese entendimiento, yo puedo como cuidador brindarle, digamos, un acompañamiento emocional, un acompañamiento también físico, ¿cierto? Pero también, digamos, un acompañamiento con una responsabilidad, sea un cuidador que esté cuidando, digamos, a una persona temporal, o también un cuidador que esté cuidando a alguien en el final de la vida. Básicamente lo que buscamos con este término de compasión es buscar generar bienestar en esa persona que requiere algún tipo de cuidado. Entonces es importante hablar de los dos términos, del cuidador y del cuidado compasivo. Y ahorita me preguntabas entonces quién es un cuidador, ¿cierto? Y resulta de que cuidadores, hay distintos tipos de cuidadores. Vamos a hablar sobre el cuidador primario, que es el que tú me preguntabas, y el cuidador primario o el cuidador principal, pues básicamente es aquella persona que está todo el tiempo con esa persona que requiere asistencia y que en la mayoría de los casos es familiar, ¿cierto? Digamos que muchos de ellos son cuidadores por decisión propia, pues digamos porque les gusta cuidar al familiar, pero también es importante tener en cuenta que hay muchos cuidadores que digamos, asumen ese rol como una obligación, no mal vista, digamos, como obligación, sino porque se entiende que también dentro del núcleo familiar muchas veces la responsabilidad de la familia se descarga en una sola persona para el cuidado, ¿cierto? Entonces un cuidador primario o un cuidador principal es aquella persona que ejerce la labor dentro de la misma vivienda de la persona, es decir, generalmente viven en la misma casa, ¿cierto? Porque son los hijos, porque son los padres que cuidan a los hijos o a sus esposos, esposas, porque son familiares que están ahí cercanos. 8 de cada 10 mujeres, Marley, son cuidadoras, y resulta de que la mayoría de las veces que hay delegación, digamos, de ese cuidado, se va hacia una mujer de la casa, ¿sí?
muchas veces también es a la mujer que de pronto no se casó, la que estaba soltera, entonces casi que se delega por obligación a esa persona. Cuando un cuidador primario asume esa responsabilidad, pues las familias deberían de tener una responsabilidad adicional y es también brindarle apoyo a ese cuidador. Hay varias situaciones que, digamos en este caso, afectan también a ese cuidador principal y tiene que ver con las responsabilidades asociadas no solamente al cuidado, sino a las labores de la casa. ¿Sí? En este caso específico, la persona que cuida a una persona con dependencia, pues tiene que prestar también unos servicios domiciliarios, es decir, atender las necesidades del hogar, como lo son lavar, como lo es cocinar, organizar la casa, ¿cierto? Entonces, una persona puede dedicar gran parte de su día, muchas horas, a cuidar, pero también a responsabilizarse del hogar. Por esa razón, digamos que ese cuidador primario tiene una característica particular y es que puede tener un desgaste también a nivel físico y a nivel emocional. Ahí es donde yo digo, la responsabilidad de la familia tiene que jugar también parte fundamental en ese apoyo, porque la responsabilidad no puede recaer solo en una persona. La responsabilidad tiene que ser compartida para darle descansos a ese cuidador principal, ¿sí? Es importante también reconocer otra cosa, y es que hay cuidadores que son profesionales, o también podríamos decir cuidadores formales. Esos cuidadores formales básicamente pues son esos que se capacitan, ¿sí? Personas que decidieron por voluntad propia formarse para ser cuidadores y para prestar esos servicios. Digamos que en ese sentido estas personas reciben una remuneración económica. Estas personas, si bien hacen un trabajo por vocación, pues también digamos que esa es su labor profesional, ¿sí? Hoy en día hay muchas instituciones que prestan ese servicio de formación a cuidadores. Esos cuidadores pues digamos que se pueden encontrar desde técnicos en cuidado hasta profesionales que hoy se dedican a labores de cuidado, digamos en este caso pues para personas con dependencia funcional. Pero también cuando hablamos del cuidador primario, devolviéndonos pues al cuidador primario, es indispensable reconocer que una de las situaciones que digamos afecta mucho a esos cuidadores primarios es en muchas ocasiones la falta de formación o de capacitación, ¿sí? Porque nadie está preparado quizás para asumir ese rol. O sea, es difícil para una persona entender, digamos, de la noche a la mañana, ¿cierto? Cuando le toca ser cuidador, entender todas las dificultades, todas las problemáticas que se generan también digamos, al lado del cuidado, pero eso digamos que tiene que llevarnos un paso más adelante y decir, bueno, si yo soy cuidador familiar, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Y es también formarme para poder lograr brindarle unos mejores cuidados pues a la persona que yo en este caso pues estoy cuidando. E indudablemente cuando yo cuido al otro, pero también aprendo a cuidarme a mí mismo, voy a poder garantizar en este caso bienestar, no solamente para la persona cuidada, sino también para el que está prestando el servicio del cuidador. Juan, hablemos un poco de esa experiencia que hemos tenido en Calor de Hogar a través de la formación de cuidadores, donde has sido docente, de las asesorías gerontológicas, donde nuestro profesional va al domicilio a ver cómo es la situación de esa familia y los acompaña y los asesora. O en nuestro club de vida hemos identificado un factor común y es el tema de culpa o frustración, ¿cierto? La culpa o la frustración por sentir tristeza, por no saber qué hacer, por sentir a veces rabia y por sentir ese cansancio, que muchas veces quieren hacer muchas cosas pero sienten que no pueden, ¿cierto? Entonces, al lado de esto también está esa sensación de culpa o de abandono, ¿cierto? Porque es como, si yo voy a buscar ayuda, si yo salgo a tomar un tiempo para mí, es como si estuviera abandonando a mi ser querido, ¿cierto? Entonces, ¿qué les podemos decir a estos cuidadores que se enfrentan a estas emociones, a estos sentimientos, que aparte que están haciendo una labor, un rol, cumpliendo un rol,
que requiere mucha atención, mucha responsabilidad, está afectando su salud emocional y mental muchas veces. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué consejos les podemos brindar? Mira, Marley, ahí es un tema fundamental entender que la formación del cuidador, así sea un cuidador informal, en este caso pues me refiero a los cuidadores familiares, es necesaria, ¿cierto? Entender, digamos, este tema del cuidado se hace fundamental para poder asumirlo con toda la responsabilidad y la tranquilidad. Resulta de que en el medio, cuando nosotros hemos tenido la posibilidad de compartir experiencias con cuidadores, hemos identificado precisamente esos sentimientos, ¿cierto? El sentimiento de que si yo busco ayuda, estoy abandonando a mi familiar. Hoy hay empresas, hay fundaciones, corporaciones, ¿cierto? Pues particularmente la Corporación Calor de Hogar, Vita Senior, y en el medio hay muchas más empresas también que prestan servicios de acompañamiento. Existen muchas modalidades, ¿sí? para las personas, y obviamente pues cada familia se adaptará a una modalidad también de acompañamiento, pero básicamente buscar ayuda también es buscar alivio para el cuidador. Es necesario que incluso si se necesita pues buscar un servicio domiciliario, en este caso como un acompañamiento para darle un descanso al cuidador familiar, pues también se haga, ¿sí? Porque el sentimiento de abandonar a la persona puede surgir, digamos, cuando el cuidador no encuentra, digamos, como esa sincronía con una entidad o una persona que le apoye, y de pronto asumen que esa otra persona no va a cuidar igual a su familiar a como lo cuida uno, ¿cierto? Porque uno le entrega todo el amor, el afecto, pero indudablemente hoy en día se encuentran en el medio, digamos, muchas alternativas para poder generar un acompañamiento, ¿cierto? También en este tema del cuidado. A los cuidadores que de pronto tienen ese sentimiento, pues es necesario buscar esa ayuda emocional también para ellos. Por lo que te decía ahorita al principio, cuando el cuidador de pronto no tiene un acompañamiento, digamos, constante, y recae sobre él toda la responsabilidad, pues ese cuidador va a sentirse agobiado y va a sentirse desgastado quizás emocionalmente y físicamente, y obviamente pues su reacción de pronto ante cualquier situación que se presente con la persona que cuida puede tornarse en una reacción a veces tosca, ¿cierto? Brusca, a veces hasta con rabia, ¿sí? Porque es que me siento agotado, y básicamente es por toda la sobrecarga que tiene esa persona. Por eso es fundamental buscar ese tipo de ayudas. Un gran reto que, digamos, tiene la sociedad y tiene el Estado precisamente es visibilizar y reconocer a sus cuidadores. Porque es que también, Marley, es entender que el cuidador desafortunadamente ha estado relegado, digamos, a un segundo plano en el cuidado. Siempre, o en la mayoría de los casos, los cuidados, ¿a quién van? A la persona que tiene la dependencia funcional o a la persona mayor, ¿cierto? Pero en este caso al cuidador, digamos, se le deja a un lado. Entonces, yo conocía una historia de una persona joven, pues tiene 27 años, pero su abuela era quien lo cuidaba desde niño. Ella desde los 50 años empezó a cuidarlo, o sea que ella hoy a los 77 años, desde los 50 solo ha hecho cuidarlo a él. Y en ese sentido yo me preguntaba, bueno, ella ¿cómo hace, cierto? Porque es que solo viven ellos dos solos, ¿cómo hace ella para ser cuidadora y en este caso responsabilizarse de él, de movilizarlo? Porque pues, la persona, digamos, que está en una silla de ruedas, ¿cómo hace para llevarlo, para traerlo, por cierto, para desplazarse? Y adicional a eso, para brindarle pues todos esos cuidados. Y efectivamente lo hacía con todo el amor, pero cuando uno conversa con esta persona, con la cuidadora, efectivamente lo que manifiesta es, a veces se siente agotada, ¿cierto? Se siente cansada, no de cuidarlo, sino también de muchas veces no saber cómo brindarle pues un mejor servicio y autocuidarse a ella misma. Entonces, digamos que casos como esos podemos evidenciar muchos, pero es necesario buscar ayuda para poder también tener un alivio como cuidador y poder descargar un poquito esas emociones que a veces de pronto el cuidador tiene y esos sentimientos, ¿cierto? De
de agotamiento en este sentido por el cuidado. También me gustaría que hiciéramos una invitación a esos cuidadores que deben de gestionar esos duelos. Hablábamos ahora hace un rato que muchas veces el cuidador está cuidando a su mamá, a su papá que está presentando una demencia. Entonces él como familiar también está sintiendo un duelo que ya no es su mamá igual, su mamá ya no lo reconoce. Entonces es importante hacerles esa invitación a que gestionen esas emociones, a que gestionen ese duelo, esa pérdida, porque si bien su mamá sigue siendo ella, pues ahora tú como gerontólogo nos hablarás un poquito más sobre eso, pero también cómo ese autocuidado y gestiono esa tristeza o ese sentimiento que tengo. Sí, pasa particularmente más con las personas mayores, digamos metiéndonos un poquito en el tema del cuidado de la persona mayor, que en muchos casos digamos que a la persona mayor o la cuida otra persona mayor o la cuidan sus hijos, ¿cierto? El cambio, digamos, en la transición de la vida, digamos, para una persona, en este caso, que tenga una demencia tipo Alzheimer, pues digamos afecta mucho también a la familia. Entonces ahí lo primero que hay que tener es un conocimiento sobre la enfermedad, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones y cómo, digamos, la persona va a ir evolucionando, en este caso con esa patología que tiene? Pero lo segundo es tener aceptación de esa enfermedad. Mira, en muchos casos podemos evidenciar donde las familias, obviamente, pues al ver que de pronto con una demencia la persona va perdiendo la capacidad de pensar, ¿cierto?, de analizar o de recordar, la familia pues también va sintiendo ese vacío, ¿sí? Un vacío, digamos que es difícil de llenar nuevamente, porque pues sabemos que una enfermedad como esta pues no va, digamos, a retenerse, sino que va a ir avanzando, pero entonces la familia tiene que también buscar esa ayuda para poder lograr, en este caso, digamos, estar en un estado pues como también de un poco más de tranquilidad, pero conociendo sobre la enfermedad y también conociendo cómo lograr intervenir particularmente pues con esa enfermedad, ¿sí? Entonces aquí lo que yo, digamos, resumo es conocer particularmente sobre la enfermedad que tenga la persona, y lo segundo es aceptar también, digamos, como esa situación, digamos, de salud que está viviendo pues como la persona, ¿sí? Ahorita te contaba, Marley, un caso particular, y voy a volverlo a tocar, y es que hace poco pues tuve la oportunidad de ir a un municipio, y en el camino hacia ese municipio, que es de acá de Antioquia, es retirado de la ciudad, íbamos en el carro y nos encontramos una persona mayor en la carretera, ¿cierto? Yo le pregunto a la señora que si la puedo arrimar hasta el pueblo, pues para donde íbamos. Ella me dice que sí, y empieza a contarnos que de ahí donde estaba ella hasta donde vive le tocaba caminar 1 hora, y de ahí tenía que esperar un bus que solamente pasa 3 veces en el día, y se le había pasado. O sea que la señora, si nosotros no la recogemos, le tocaba pues esperar a que alguien más la llevara o esperar el otro bus, ¿cierto? Solo pasaba 3 veces en el día. En el camino, la señora nos empieza a contar un poco de su vida y nos dice: tengo 78 años y cuido a mi hermana de 87 y cuido a otra hermana de 83 años. Entonces, sobre ese tema del cuidado, digamos que se pueden movilizar muchas cosas, porque yo, digamos que me generaba como esa inquietud y también ese reto sobre cómo vamos a reconocer esa labor de esos cuidadores. Es que era una persona de 78 años cuidando a sus 2 hermanas que eran mucho mayores que ella. Cuando yo le pregunto qué iba a hacer, me dice: voy a ir a hacer gestiones de salud de mis hermanas. A esa edad, digamos, la señora todavía está autónoma, con una capacidad funcional perfecta, pero no descartamos que en algún momento quizás ella también necesite ser cuidada. Entonces, ¿qué pasa, digamos, en ese núcleo familiar de 3 personas mayores que están tan alejadas, digamos, en este caso, pues de la vida cercana a una ciudad, y que no tienen una ayuda, digamos, pues como
como importante para ellas como personas mayores en este caso, y sobre todo para la cuidadora. Entonces yo creo que hay una situación particular, Marley, y es que ahorita hablamos del reconocimiento de los cuidadores. Cuando nosotros aprendemos a reconocer a los cuidadores y a visibilizarlos, a sacarlos de ese segundo plano y a darles importancia por la labor que hacen, a facilitarle unos procesos de formación, es decir, desde las entidades estatales, desde las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, ¿cierto? A formar a esos cuidadores que son primarios, a los que son familiares, pues también lo que vamos a lograr con eso es un poco minimizar ese impacto que se genera en ellos por el hecho de tener que cuidar sin saber cómo hacerlo, ¿cierto? Que es lo que tú me preguntabas, es lo que les genera ese agobio, ese miedo, ese temor de pronto no hacer las cosas bien hechas, de no saber cómo intervenir, digamos, ante alguna situación particular que tenga la persona con dependencia. Y hay que tener en cuenta algo claro, y es que quizás muchos cuidamos desde el momento en que nacen nuestros hijos, ¿cierto? Porque digamos que cuando concebimos a nuestros hijos, los que tenemos hijos, pues entendemos que nos toca aprender a cuidar. Y entonces hay personas que se acercan y nos dicen, mire, el pañal se cambia así, o mire, no lo haga así, sino que es así, ¿cierto? Pero básicamente en la vida nos vamos, digamos, formando en ese cuidado también como de esos hijos. Pasa con las personas con dependencia funcional o con las personas mayores, que ya es, digamos, en muchos casos a los hijos o a las mismas personas mayores les toca aprender también casi que a la fuerza y, digamos, en el transcurso de la vida aprender a ser cuidadores. Por eso siempre insistimos mucho es en que se capacite, ¿cierto? Porque usted puede aprender a ser cuidador de la vida, en este caso pues cada acción te la enseña el día a día, pero si también tienes conocimientos sobre los cuidados que prestas, sin duda tu carga emocional va a ser pues como mucho más llevadera, ¿cierto? Entonces ese, digamos, que sería una de las recomendaciones pues principales que yo optaría para que los cuidadores pues tengan en cuenta. Bueno, contemos un poco para toda nuestra comunidad que está conectada y para los que luego van a ver este video, brindemos esa información a qué entidades o qué recursos públicos y privados pueden contactar, a qué pueden acceder estos cuidadores para que sea más llevadero este rol, para que tengan mayor información, ¿cierto? Cuando tenemos información, conocimiento, va a ser mucho más fácil desarrollar este rol, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poquito más. Sí, mira, creo que hay un reto grande de parte del Estado en generar mayores programas para los cuidadores, ¿sí? Hay programas que ya hoy se dedican a formalizar y a capacitar cuidadores, programas pues estatales, ¿sí? Pero digamos que en el tema de política pública del cuidado todavía hay muchos municipios que faltan por, en este caso, acoplar, digamos, esas necesidades de sus cuidadores a esas políticas públicas. Entonces, yo creería que lo primero es que como muchos cuidadores quizás yéndonos a la realidad no tienen con qué pagar un servicio de cuidado, pues en este caso tendrían que haber ayudas por parte del gobierno, del Estado, ¿cierto?, para ayudar a alivianar esa carga de esos cuidadores. Entonces sé que en algunos municipios ya hay proyectos o programas de cuidadores que ayudan a estas personas, ¿sí? La invitación es al que no lo tiene, digamos en este caso pues el municipio que no tenga el programa, pues formalizarlo para finalmente lograr apoyar, digamos, a este grupo de personas. Lo otro es que hay empresas privadas también que prestan el servicio, ¿sí? Ahorita yo mencionaba las dos que hoy estamos interviniendo en este live, que es la Corporación Calor de Hogar y Vita Senior. Ambas, digamos, que tienen unos modelos de atención para personas mayores, pero digamos que en el medio también se pueden encontrar los servicios de apoyo domiciliarios. Hay empresas que hoy prestan servicios de cuidados domiciliarios para alivianar entonces, como lo hemos dicho todo el tiempo, la carga del cuidador. Sí, digamos que yo me he referido mucho a alivianar esas cargas, es porque entiendo
en medio de todas las capacitaciones que hemos podido transmitir, ¿cierto? En las cuales hemos podido compartir con otras personas que cuidan, es que la carga para ellos se va volviendo pesada cuando no encuentran un descanso en su vida. Y es que eso afecta a muchas cosas. Un cuidador en muchos casos pierde su vida social, ¿cierto? Porque tiene que estar todo el tiempo en la labor del cuidado. Un cuidador pierde su vida económica, porque básicamente si es cuidador familiar casi nunca le pagan, o digamos entre las familias no, normalmente no, ¿cierto? Y digamos que ese cuidador entonces al perder ese rol social, pues también muchas veces pierde algo que es bien relevante, que es su proyecto de vida, porque finalmente su proyecto de vida se lo termina entregando a la otra persona a la que cuida. Por eso es indispensable buscar este tipo de ayudas, para que ese cuidador tenga espacios para él, espacios para su descanso, espacios para su disfrute, y de esta manera ese cuidador pues también encuentre, digamos, como una motivación, y que ese proyecto de vida que tiene pues se pueda llevar a cabo. En algún momento se hablaba incluso de proyectos de emprendimiento para cuidadores, ¿cierto? Pero entonces alguien decía, pero es que ¿con qué tiempo? O sea, si un cuidador está todo el día cuidando, ¿con qué tiempo va a capacitarse? Por eso es necesario buscar ayudas externas, ¿sí? Para que el cuidador, digamos, de cierta manera pueda tener un tiempo para sí mismo, disfrutarlo, gozárselo, pero que a la vez se sienta con la tranquilidad de que alguien más está cuidando a su ser querido. Entonces, en el medio hay muchos servicios, igual pues creo que desde la Corporación Calor de Hogar o VitaSenior, nosotros podemos también dar orientación a las personas que hoy están conectadas o que vayan a ver el video, para que si tienen alguna duda pues nos contacten, y sé que con gusto nosotros podemos orientarlos al respecto. Bueno, y también es una invitación para toda la comunidad, porque si bien esto es un rol de la familia, una responsabilidad, es una invitación a hacer unas comunidades más compasivas, ¿cierto? Hablando de nuestro tema, más de ayudarnos entre el barrio, las juntas de acción comunal, con esas personas cercanas, porque tenemos muchas veces familias muy pequeñas y cada vez van a ser más pequeñas. ¿Cómo nos vamos a ayudar, cierto? Cómo entre instituciones, fundaciones de segundo nivel que también apoyen a esas formaciones, a esos cuidadores que no tienen cómo acceder a una institución que tiene que pagar. Entonces, una invitación para que nos unamos todos, instituciones públicas, privadas y comunidad, para apoyar a estos cuidadores, a este rol tan silencioso que a veces tenemos tan oculto y que es tan importante. Sí, Marley, y ahí te apunto algo, y es que digamos que cuando el cuidador es familiar, normalmente una persona cuida por muchos años, pueden ser 20, 30 años, 40 años cuidando a otra persona. El conocimiento de vida de esa persona es inmenso, lo que falta es terminarlo de formalizar, ¿cierto? De certificarle ese conocimiento. Una persona que cuide por 30 años sin duda lo haría mejor que una persona que apenas posiblemente esté saliendo de una universidad. Tiene mucho conocimiento, pero ¿cuál es el tema? Que nos falta es formalizar a esos cuidadores, porque se podría, digamos, implementar una estrategia con lo que tú estás mencionando, y es crear unas redes de cuidadores. Y básicamente digamos que eso funciona, y ya hay municipios que lo han adoptado, y es que se crean redes de cuidadores donde el cuidador que es familiar, digamos que por alguna situación de su vida la persona que cuidaba fallece, o la persona muere o se alivia, ¿cierto? Puede también ocurrir, pero el cuidador quedó con el conocimiento pero no certificado. En ese caso, si lográramos que, digamos, se certifiquen a esas personas, pues finalmente ¿qué va a pasar? Que otra familia que necesite de un cuidador va a encontrar a un cuidador con experiencia, ¿cierto? Para que le preste ese servicio, para que esa persona vuelva y retome su vida laboral, pero con el conocimiento previo que ya tiene. Por eso es importante lo que tú mencionas de ayudarnos, ¿cierto? Como organizaciones, como empresas, pero también la sociedad civil, el Estado, cómo generar esas posibilidades y esas oportunidades para los cuidadores, ¿cierto? Entonces, esa es una meta o un reto que tenemos todos, o es un reto en el cual tenemos que trabajar y seguir aportando para que los cuidadores sean más visibles, sobre todo. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. No sé si tenemos de pronto alguna pregunta. Por aquí nos colaboran informándonos si tenemos alguna pregunta de nuestra comunidad. No tenemos preguntas. De nuevo, muchísimas gracias a VitaSenior. Juan, no nos podemos ir sin que nos cuentes un poquito qué hace VitaSenior, cuáles son los servicios que brindan, qué pueden encontrar. Bueno, VitaSenior es una empresa que se crea para ofrecer servicios de atención diurna para personas mayores, promoviendo un envejecimiento saludable. Es decir, nosotros prestamos servicios de cuidados durante el día para las personas que de pronto requieran un cuidado, pero también somos un club senior para personas mayores que quieran vivir activos, saludables y que quieran tener un espacio de participación y de compartir. Estamos ubicados en Envigado pues en nuestras redes sociales pueden encontrar todos nuestros datos o en nuestra página web www.vitasenior.com.co. Ahí nos encuentran. Entonces ya sabes, si eres un cuidador que tiene un día libre, te puedes venir para el club a disfrutar, a seguir trabajando por tu bienestar. Y ya saben todos los servicios que tenemos en calor de hogar, atención temporal, permanente, el centro día para las personas que requieren mayor cuidado y la formación a cuidadores. Esperamos que compartan este video con muchas personas, seguramente a alguien más les puede servir y esperamos volver a vernos en otro espacio como este. Muchas gracias. Muchas gracias.